Hola, en este video lo que voy a mostrar es la parte inicial de cómo analizar mapas de cobertura, los cambios de estos mapas de cobertura, primeramente con la plataforma de Google y luego les voy a mostrar con QGIS, ¿vale? Primero que todo acá estamos trabajando con los mapas de cobertura de superficie terrestre de Copernicus, que eso tiene una resolución de 100 metros y hasta ahora están disponibles desde el 2015 al 2019 de manera anual. Si uno quiere saber más características acerca de este producto que se ofrece acá, uno pone prueba y aquí se ingresa acá. Y aquí está la descripción y uno puede abrirla en una pestaña. Y aquí aparece la descripción general. Acá están los links a los documentos que uno puede acceder para ver con profundidad el detalle de cómo se generaron, etcétera. Aquí están las bandas y vamos, si se fijan, el producto tiene distintas bandas. Nosotros vamos a trabajar con la clasificación discreta, ¿vale? Que está detallada acá, ¿vale? En donde esos valores son los valores que se le asignan a los píxeles y que representan todas estas clases de acá, ¿vale? Ya, eso, bueno, si se quieren saber más detalles, visitan esta parte. Entonces, este código yo ya lo expliqué en clase. A grosso modo lo que hace es acceder a los mapas. Aquí estoy buscando, genero la variable dataset 2019 en donde accedo al land cover del año 2019 y lo corto y al dataset del 2015, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer una comparación básica, por así decirlo, entre el año 2015 y el 2019 de mapa de cobertura. Lo muestro y acá hago un análisis también básico para saber el cambio de una cobertura específica, en este caso de la clase bosque, que asumí el valor, no es que asumí, saqué de la tabla que acabo de mostrar acá el valor 112, que sería este de acá, ¿vale? Pero si se fijan hay varios tipos de bosque, ¿vale? Entonces aquí uno tiene que para hacer este análisis era solamente un ejemplo, pero asumí que yo quería enfocarme solamente en esta clase y ver los cambios que sufría esta clase, ¿vale? Em, También está la opción de reclasificar este mapa y por ejemplo todos los valores, si se fijan, 110, 112, 113, 14, 15, 16, podría asignarse solamente a una clase de bosque cerrado, ¿vale? Bosque abierto sería 121 a 126. Si se fijan, las separaciones van de 10 en 10, ¿vale? 100, después se salta al 111, y como estos pertenecen a una misma jerarquía, por así decirlo, una misma clase jerárquica, de 111, 12, 13, 14, 15 y 16 pertenecen a la misma gran clase, por así decirlo, ¿vale? Entonces uno podría hacer una reclasificación y todo esto asignarlo solamente a una clase y hacer un análisis de esa gran clase, ¿vale? Entonces yo asumí simplemente como a modo de ejemplo la clase 112, identifico la clase de bosque en el año 2015 y la clase no bosque en el año 2019 mediante esto, y genero una máscara y esa sería la pérdida de bosque, por así decirlo. Luego analizo a qué se cambió a qué se debió esa pérdida de bosque, a qué clase finalmente en el año 2019 pasó, mediante este análisis, y también genero un histograma, ¿vale? Todo esto yo lo expliqué con mayor detalle en la clase. Y después finalmente lo que hago es exportar estos mapas, los mapas base del año 2015-2019, para analizarlo posteriormente en QGIS. Para exportarlo simplemente uso ese código. Aquí está para el dataset del 2015. Si quiero para el 2019 simplemente cambio esto, el nombre, y eso. Al ejecutarlo el código me genera todos los mapas de la zona de estudio que yo definí una geometría acá, este lago, no recuerdo muy bien, el lago Yeu Yeu,
Entonces, bueno, aquí está el mapa de cobertura del 2019, del 2015, y ahí uno visualmente ya puede ver un poco los cambios de cobertura. La pérdida de bosque sería esa máscara. ¿Y a qué se cambió, por así decirlo, esos bosques? Está representado en esta máscara más... Bueno, que esto no es una máscara, en realidad es una imagen raster, un mapa raster, en donde esas tonalidades de grises me indican el valor de la clase a la cual se cambiaron, que está más detallada acá. ¿Vale? Entonces aquí todo en este histograma están puestos los valores de, bueno, las clases a los cuales los píxeles de bosque cambiaron desde el 2015 al 2019, ¿vale? Ya, pero a lo que voy acá es que para exportarlo simplemente ejecuto el código, acá me va a aparecer esto, tal cual como está acá, apretan run y dejan ahí un rato, como 5 minutos creo, y se guardaron estos dos archivos en mi unidad de drive, que aquí están, y de aquí los descargué, ¿vale? Entonces aquí nos saltamos a mi computador. Aquí los descargué y aquí están los dos datasets, 2015-2019. Si yo los importo directamente a QGIS, fíjense que estos archivos ya vienen por defecto con una leyenda de colores, ¿vale? Que eso es llamativo, por así decirlo. Generalmente los archivos TIFF no vienen con una asignación de paleta de colores, pero en este caso sí los tiene. Para hacer algunos análisis, puede que le envíe error este tipo de archivo, ¿vale? Pese a que es un TIFF, puede que les tire un error. Para evitar si hacen un X análisis, qué sé yo, y les tire un error que no saben por qué, prueben con guardar esto, exportar como, guardar como, y lo guardan como un archivo de TIFF. Por ejemplo, voy a guardarlo yo acá, el 2019 creo que era ese. Le voy a poner simplemente un guión bajo al final para que sea otro nombre. Y fíjense el sistema de referencia que tiene, el pseudo Mercator. Y le pongo aceptar. Y fíjense que ya ahora se guarda el TIFF, pero sin esa paleta de colores que venía opcional, por así decirlo, o por defecto. ¿Vale? Y claro, si es que les tira un error, trabaja con estos datos originales, los que descargaron desde Drive. Prueben haciendo este cambio básico y a lo mejor es eso a que se debe el error. ¿Vale? Vale, entonces aquí por ejemplo podemos visualizar, este era el año 2015, 2019, y lo que vamos a hacer es un análisis básico mediante QGIS. No confundir el tipo de análisis que podemos hacer acá con el que mostré previamente en la clase en donde yo hacía resta de mapas de distintas fechas. Esa resta de mapas era cuando trabajábamos con un mapa de alguna variable. En el caso de esa clase era el NDVI, en donde restábamos un NDVI de una fecha con otra fecha y ahí analizábamos los cambios de NDVI y a qué se podía deber, ¿vale? En este caso no correspondería hacer una resta directa porque cada clase tiene un valor y diferentes valores, todas las clases tienen distintos valores. Entonces, al hacer una resta entre dos mapas que tienen distintas clases y por ende distintos valores, obviamente me va a generar un mapa con otros valores, pero no vamos a saber a qué se debe ese valor generado, ¿vale? Entonces, en este caso no corresponde hacer una resta directa, ¿vale? Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, hacer un histograma de cada una de las fechas, de manera de tener una representación más cuantitativa de la cantidad de píxeles o área que hay para cada una de las clases en las distintas fechas, ¿vale? Para hacer este histograma, la forma más fácil aquí en QGIS es, les voy a mostrar cómo se hace eso, procesos, caja de herramientas, y en caja de herramientas pueden buscar histograma. Y aquí, bueno, aquí me lo muestra usado recientemente, pero debiera aparecer ¿dónde está? Acá está, gráficos. En la sección de gráficos, histograma de capa raster, ¿vale? Entonces aquí hacen clic
generan, por ejemplo, del año 2015, la banda 1. Miren, no probé, quizás me tiene un error, ¿vale? Voy a probar, ya que no guarde, estoy trabajando con los archivos originales. Y voy a guardar el histograma en la misma carpeta donde estoy trabajando, histograma 2015. Fíjense que lo guarda en HTML. Ahí vamos a ver por qué. Esto es importante. El número de compartimientos o de separaciones, por así decirlo, del histograma. Vamos a probar con 10 y después vamos a probar con otro valor, ¿vale? Ya, aquí terminó el proceso. Fíjense que aquí en visor de resultados me muestra dónde se guardó y que acá está en la carpeta que yo decidí. Entonces voy a abrirlo. Se va a abrir en el programa por defecto que tiene este computador para abrir los HTML, que es el Edge. Y fíjense que ahí está el histograma, ¿vale? Este histograma puede que tenga, no me representa muy bien o claramente los datos, debido a que el número, las separaciones fueron 10. Entonces puede que me esté considerando en un solo bin, en una sola barra, dos clases diferentes, ¿vale? Entonces, para evitar eso, lo que podemos hacer es ingresar nuevamente acá, 2019, sí, voy a borrar esto. Hoy le había puesto 2015. Bueno, que 2015, le voy a poner 20. Ya, ¿cómo sé que cuánto valor le puedo poner? Yo me puedo fijar, por ejemplo, acá en la descripción del dato a utilizar, que es el dato de cobertura, me puedo fijar en todas las clases que hay acá, ¿vale? Pero lo que pasa es que los mapas no necesariamente van a tener todas estas clases en su sitio de estudio. Puede que tengan menos, y es casi lo más seguro que tengan menos. Entonces uno puede 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15. No me acuerdo muy bien cuántos eran. Supongamos que eran 20. Entonces le voy a poner 20 como referencia, ¿vale? Y en realidad para que me muestre bien separado las distintas barras, ¿vale? Y aquí voy a guardar histograma. 2015, ejecutar. Nuevamente ejecutamos, acá está, y nuevamente vamos a abrir y visualizarlo, ¿vale? Si nos fijamos acá, ahora tiene más barras, ¿vale? ¿Por qué? Porque pusimos más separaciones. Entonces lo que podemos fijarnos a grosso modo acá, o de manera rápida, es que la mayor concentración de datos o la mayor cantidad de píxeles de cierta clase son los que están entre 110 y 119. Que si reviso acá, 110 a 119 son el bosque cerrado, ¿vale? Entonces aquí puedo tener una forma de visualizar rápidamente el histograma. Esta es una forma, no es la mejor. Vamos a ver cuál puede ser otra opción. Aprovechando que están acá, fíjense que esta forma de mostrar los gráficos es, uno puede exportarla a una, voy a apretar acá, a una página, que la página lo que hace es leer los datos de origen y generar los propios gráficos de manera online. Es bien buena, chiquillos. Así que podrían explorarla un poco para usarla en otros trabajos, ¿vale? Entonces fíjense que acá uno puede importar datos a esta página y generar los tipos de gráficos que ustedes quieran, ¿vale? Hay distintos tipos de gráficos. Para tener más opciones uno tiene que crearse una cuenta Google, y acceder a su cuenta. Eso, ustedes exploren acá lo que puedan ver y sacarle provecho a esta página. Uno puede crear los gráficos de manera embellecerlos, por así decirlo,
y tiene varias opciones de gráfico, pero obviamente va a depender de los tipos de datos que estoy ingresando, ¿vale? Estos tipos de datos son súper buenos, chiquillos, por si acaso, en SIG. Ya, entonces esa es una forma de generar los histogramas, ¿vale? Otra forma, voy a salir de acá y voy a cerrar acá. Otra forma de hacer un análisis un poco más profundo y bastante bueno es usando el complemento Semi-Automatic Classification Plugin. Este complemento, que es el SCP, ustedes lo instalan desde acá. Para instalar, yo generalmente lo que hago en configuración, marco todas estas opciones, tiene que fijarse que esté conectado. Si no están conectados es porque hay alguna falla en el internet, en algún cortafuegos, qué sé yo, que está impidiendo que se conecte. Y voy a buscar aquí bueno, y ahí aparece el tipo, Semi Automatic Classification Plugin. Entonces acá lo seleccionan y lo instalan. Yo como lo tengo instalado no es necesario. Y al instalarlo van a aparecer varias ventanas acá y yo generalmente las cierro. Van a aparecer muchas ventanas, muchos paneles también. Entonces yo lo que hago es con botón derecho acá y cierro todas las que digan SCP. Entonces cierro eso y por ahí hay otra cosa. Hay algo más por ahí. Solamente me quedo con este. Entonces ustedes van acá y este complemento está generado para hacer principalmente para hacer clasificación de imágenes satelitales, pero también empezaron a ampliarlo y ahora sirve para preprocesar los datos que uno va a usar, pudiera usar en una clasificación, y también implementaron técnicas para un postprocesado de la clasificación, ¿vale? Y ahí es donde nos vamos a meter nosotros. En el postprocesado o postprocesamiento hay varias opciones que podemos utilizar, ¿vale? La que mejor anda es la parte de precisión, ¿vale? ¿Qué hace esto? Voy a tratar de achicarlo. Ahí sí. Esta herramienta dentro de este complemento lo que hace, o el objetivo que hace, es evaluar una clasificación. ¿Cómo la evalúa? Teniendo un mapa de clasificación que voy a usar como base, que sería la referencia, y una clasificación que uno hace, ¿vale? Con un modelo, clasificación, etcétera, cualquier modelo. Entonces lo que se hace acá es evaluar la precisión, la calidad de la clasificación que uno hace. Pero esta misma técnica se puede usar en nosotros vamos a hacer acá, que en realidad es para detectar cambios entre una clasificación y otra clasificación. Entonces lo que vamos a hacer es usar esto para ver los cambios desde la clasificación o el Lancover del año 2015 al 2019, ¿vale? Entonces vamos a poner como referencia, generalmente tomen esto tienen que actualizarlo cada vez. Como referencia tomen siempre el año anterior, para que tengan un proceso lógico siempre. Y como la clasificación el año posterior, ¿vale? Obviamente ustedes pueden hacerlo año a año, 2015, 2016, 2016, 2017, etc. Yo lo voy a hacer por los datos que bajé, 2015 al 2019. Esto no se le hace nada y nada. Nuevamente, quizás me tire un error porque estoy usando los datos originales. Voy a ver. Ya, aquí me está preguntando por dónde voy a guardar un archivo TIFF que va a generar. Voy a ponerle SCP precisión. Vale, y guardar. Creo que funciona bien, no me tira error. Entonces esto nos va a servir, van a ver ustedes que los resultados son bien completos, ¿vale? Entonces nos va a servir para ver las características. Fíjense qué iba a pasar. A mí me mandaba un error, una advertencia en realidad, me decía que el mapa que se generó, el SCP precisión que yo acabo de generar, no tenía el sistema de referencia, ¿vale?
Entonces ahí le vamos a poner el sistema de referencia. Antes de eso, fijémonos en la salida de esto, ¿vale? Esta es la salida de lo que acabamos de hacer. Ya. Pusimos de referencia el año 2015 y el año clasificado fue el 2019, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice acá? Los píxeles que tenían el valor 20, que si yo me voy acá, los del valor 20 como, como matorral. ¿Dónde estoy yo? Vale. Los píxeles que en el año 2015 eran 20 pasaron a ser 20, o sea, siguieron en la misma clase en el año 2019 y esos píxeles fueron 1980 píxeles. Pero de los 20 también pasaron a la clase 30 y a la clase 40 y a la clase 80 y así sucesivamente. Entonces fíjense que acá me dice hacia dónde cambiaron mis píxeles, mi clase 20 desde el año 2015 al 2019. Y aquí me dice el total de los píxeles que cambiaron en cada una de las situaciones. ¿Vale? Entonces hace lo mismo con todas las otras clases. Oh, diablos. Wow, se me cerró. Murió. Ya, pero no importa. Voy a pausar acá. O no, después lo edito mejor. Vamos. Ya. Se me cerró QGIS porque yo le había puesto una opción hace un rato de cambiar el tema y de seguro eso quedó dando vuelta y al final se me cerró. Entonces voy a cargar voy a arrastrarlo mejor rápidamente. Lo que estábamos haciendo. Y ojalá que me muestre los... Oh, diablos. Voy a tener que generarlo nuevamente. Ya, voy a tener que generarlo nuevamente porque no me lo guardó donde se cerró. Y de hecho quedó súper feo toda esta cosa. Postprocesamiento, entonces, precisión. Entonces voy a tomar el dato voy a evaluar 2019 y voy a de referencia tomar el 2015, exacto, run. Voy a guardar nuevamente todo esto de nuevo. En eso lo voy a sobreescribir, no importa. Vale, entonces estábamos viendo. Perfecto, vale. Entonces lo que estábamos viendo... se achicó bastante la letra. Vale. Estábamos explicando un poco de que esta salida de este proceso me indica los cambios que sufre la clase, por ejemplo, la clase 20 desde el año 2015 al año 2019, ¿vale? Entonces hay clases 20 que mantienen la misma clase, que son la mayoría, 1980 píxeles,
pero hay otros que pasan a la clase 30, a la clase 40, 80, etcétera, y ahí está el número de píxeles que sufre ese cambio, ¿vale? De aquí está lo mismo para cada una de las clases, ¿vale? Esto es lo primero que me muestra. Este valor de acá es un código que se le asigna a cada una de las condiciones para el mapa, ¿vale? El mapa lo vamos a ver un poquito en un ratito más. Pero los valores que se van a mostrar en el mapa hacen referencia a ese código, ¿vale? Entonces, el código 1 son píxeles que pasaron que se mantuvieron de la clase 20 a la clase 20 en los 2 años, ¿vale? Si seguimos con esa lógica, el código 17 son píxeles que se mantuvieron de la clase 30 a la clase 30, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, si bajo un poco más, aquí me voy a pillar con algo muy interesante, que es la matriz de confusión puesta acá, o leída, por así decirlo, como matriz de error, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice esto? En las columnas, que son estas de acá, todos estos numeritos de acá, 20, 30, 40, son las clases, ¿vale? La clase 20, la clase 30, la clase 40, etcétera. De referencia, y en el caso de nosotros dejamos como referencia el año 2015, recuerden, ¿vale? Y en las filas están las mismas clases que están hacia acá, pero esas son de la clase 2000, del año 2019, perdón. ¿Vale? ¿Cómo se lee esto entonces? En el año 2015, la clase 20 del año 2015, para el año 2019 pasaron 1980 píxeles a la clase, se mantuvieron en la clase 20. 17 pasaron a la clase 30 y así sucesivamente. Si vemos esto, nos fijamos que son los mismos valores de acá arriba, 1980 y 17, 1980 y 17, ¿vale? Entonces es otra forma de ver los datos. Entonces esta matriz nos indica cuánto cambian los píxeles de la clase 20 a las distintas clases para el año 2000, desde el 2015 al 2019, y así sucesivamente para cada una de las clases que hay en la imagen. Si nos fijamos, y como es típico de la matriz de confusión, la diagonal principal nos indica los píxeles en este caso, que se mantienen en la misma clase desde un año al otro. Y en general, vamos a tener que la diagonal principal van a ser los mayores valores, ¿vale? A menos que haya un cambio muy abrupto y muy grande en una clase de un año al otro, ¿vale? Entonces aquí están como conteo de píxeles, estos son píxeles, y acá está como un área ponderada por la total, ¿vale? Entonces fíjense que aquí los valores pueden ser muy bajos en algunas clases, y es porque son poquitos píxeles, conteo de píxeles o área en función del total, y eso los podemos ver por ejemplo aquí en el total. Fíjense en el total, la clase 20 tiene un total de 2977 píxeles en el año 2015, ¿vale? Versus, por ejemplo, la clase 40 que tiene 28.678. Entonces, obviamente, esta clase porcentualmente va a ser mucho menor que la clase 40 con respecto a toda la imagen, ¿vale? Y hay otras clases mucho más grandes, ¿vale? Entonces, por eso algunas áreas acá son muy bajitas, ¿vale? Entonces, yo creo que consideren más esta matriz de acá arriba. Y además de acá es fácil sacar el área, porque ustedes pueden copiar todo esto en el Excel o en algún programa para trabajo matemático y ustedes calcular el área. Recuerden que la resolución del píxel es de 100 por 100 metros, entonces ya tengo ya que todo esto es una hectárea. O sea, cada uno de los conteos es una hectárea, ¿vale? Entonces es fácil sacar el área, ¿vale? Y de ahí pueden sacar el área porcentual o ponderada, por así decirlo. Acá me calcula la precisión, que no tiene mucho sentido en este ejercicio, ¿vale? Porque recuerden que aquí no estamos evaluando la clasificación. Lo que estamos haciendo es analizar el cambio de cobertura de un año al otro, usando una técnica que es común, ¿vale? Y aquí está, sí, por área. Ojo que podemos, por ejemplo, de esta matriz, mm, em,
podemos calcular o generar el histograma, ¿vale? ¿Cómo lo podemos generar? Fíjense que aquí la clase 20, y recuerden que la columna en este caso es 2015, la clase 20, el total son 2977 píxeles. En la clase 30, 1838. Entonces, con estos totales, ustedes pueden fácilmente calcular, graficar en un histograma, ¿vale? Que les permitiría ver los porcentuales de manera gráfica. Y para el año 2019 es lo mismo, solo que las sumas están acá, las sumas de filas, ¿vale? Entonces aquí, si consideran los totales de las filas, estarían viendo el total para el año 2019, ¿vale? Eso. Sí. Ya, verdad. Ahora nos vamos a ver se me olvidó. Ahora nos vamos a ver el mapa, ¿vale? Entonces voy a salir de acá y nos vamos a ver el mapa que se generó. El mapa generado es este de acá, ¿vale? Y fíjense que no lo estamos viendo. No lo muestra por ningún lado. Si saco esto no veo nada. No veo nada, ¿vale? ¿Eso por qué? Es por el error que mandó al principio. De un error en amarillo que aparecía acá, que decía que no se leía el sistema de referencia. Entonces, fíjense que acá el sistema de referencia de estas capas, si yo le pongo botón derecho, propiedades, me voy en información al principio, me dice que el sistema de referencia, el EPSG 3857, que es el pseudo mercado. Y fíjense que el proyecto asume el mismo sistema de referencia, ¿vale? Porque las dos capas tienen el mismo sistema de referencia. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es botón derecho, establecer sistema de referencia, y le voy a establecer el 3857, este. Si no aparece aquí, ustedes buscan acá 3857 y le va a aparecer aquí o aquí, creo, ¿vale? Y la seleccionan y aceptar. Y de esa forma fíjense que me apareció el mapa de precisión, que recuerden, no es precisión realmente, sino que es un mapa de comparación de los cambios, ¿vale? Si yo agrando acá, o mejor no agrando, voy a usar una herramienta que se llama Value Tool. Esta lo instalan ustedes en complemento, porque no viene instalado por defecto. Buscan acá Value. ¿Y a dónde está aquí? Esta de acá. Ya se lo instalan y va a quedar con esa figurita por aquí, ¿vale? Entonces yo voy a hacerle clic acá y se me abre esto de aquí y aquí lo habilitan, y lo que hace esto es que me muestra el valor esto está muy... Vale. Fíjense que me muestra el valor por donde pasó el cursor, ¿vale? Entonces este me dice 225, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden que estos valores están relacionados con con el código que les mostré hace un rato. Que el código puedo volver a verlo acá en postprocesamiento, precisión, y aquí está la salida de los resultados. Y ese código está aquí, ¿vale? Entonces voy a dejar. Entonces, por ejemplo, el valor 225, voy a ver qué es lo que significa el 225. El 225 que me dice que pasa de la clase 200 a la clase 200. Y la clase 200, si yo me voy acá, dice que océano, ¿vale? O sea, sí que igual el océano, ¿vale? Entonces, con este código y este mapa, ustedes pueden ir sabiendo, monitoreando los cambios. Por ejemplo, hay hartos de este color, fíjense, que es el número 209.
209, 209, 209. Si yo me voy al acá y busco el 209 me indica que pasa del 126, o sea, se mantiene de 126 a 126, ¿vale? Entonces voy a tratar de buscar un cambio. Por aquí creo que había un cambio. 151. 151, 161. 151. Ya, fíjense que el 151 pasa del 116 al 20. 116, bosque cerrado, a arbusto, por así decirlo, ¿vale? Entonces ustedes con este mapa pueden identificar más claramente los cambios, pero igualmente tienen que hacerle una pasada, una revisión a los códigos para buscar los cambios que existen, ¿vale? Ahora, como son muchos los cambios, ustedes fíjense en los que en lo más importante acá, por ejemplo, ¿vale? En el conteo de píxeles. Por ejemplo, miremos algo, la clase 60, que no sé qué es lo que es, pero filo, analicemos esto. De la clase 60, fíjense, 639 siguieron en la clase 60, pero 95 pasaron a la clase 80. ¿Vale? Entonces de la clase 60 a la 80. Y esa está de 60 a 80, tiene código 66. ¿Vale? Entonces lo que podrían hacer ustedes es identificar los cambios de clase que más les interesan a ustedes. ¿Vale? Entonces es un trabajo un poquito más largo, que tienen que ir revisando las clases acá, los códigos, y ir mirando y obviamente el porcentaje. Entonces pueden ir buscando ustedes una búsqueda más guiada, qué cambio a ustedes les interesa más, po. La pérdida de bosque, o no sé, po, o el aumento de zonas cultivadas, que es la clase 40, ¿vale? Entonces si buscamos acá la clase 40, que desde el año 2015 cambió al año 2019, y aquí vemos los distintos códigos. Ahora podemos hacer el inverso, que pasó, que en el año 2019 se transformó en clase de cultivado, que tendríamos que buscarlo acá. Entonces ahí hay un 40, fíjense, que del 20 pasó al 40, del 30 pasó al 40, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si buscamos que fue de bosque, que van del 110 en adelante, del 110 en adelante por aquí, podemos buscar, por ejemplo, aquí pasó de 112 a 40, o sea, pasó de bosque a cultivado, ¿vale? No hay muchos casos, eso sí, fíjense que 116 a cultivado, y eso sería, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden ir buscando. Ahora, para esto también es importante poder hacer una reclasificación, una reasignación, por así decirlo, de las clases, para trabajar solamente con la macro clase y no tanto con el detalle de todas las clases que se pudieran generar acá entre medio, ¿vale? Por ejemplo, todo esto que conformen solamente una macro clase llamado bosque cerrado, ¿vale? Eso lo voy a mostrar cómo se hace en una cápsula cortita más adelante. Creo que eso es por ahora. Entonces esto ustedes eh, eh, esto se puede copiar y exportar, y creo que también quedó guardado acá, ¿vale? Entonces ahí, si ustedes abren esto, claro, esto lo malo es que está guardado como, ahí tienen que ver el formato en el cual está guardado.
Eh, o a lo mejor se abría no con este programa, sino que se abría con un... Vale, es que esto se abría como dato, ¿vale? Y se separaba por... hay que buscar el separador, ¿vale? No, yo lo abrí directamente como un Excel, pero en realidad debía haberlo abierto como importar datos y identificar el separador para que efectivamente separe las columnas, ¿vale? Entonces esto ustedes lo pueden exportar, bueno, queda exportado, lo pueden trabajar posteriormente, ¿vale? Refinar la matriz de confusión, qué sé yo. Eso por ahora, ¿vale?